Permacultura en Galicia. Nunca hay que dejar de amar a la naturaleza, pues es la única manera de apreciar verdaderamente el arte. Reproducción de fresas por estolones. Truco práctico. Sin ninguna duda, la fresa es una de las frutas más populares y apreciadas del verano. Su agradable sabor y su fragancia, un auténtico placer para nuestros sentidos, la convierten en una de las estrellas de nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos. Hoy nos fijaremos en la reproducción de la fresa mediante estolones. Los estolones son unos brotes laterales que surgen de la base del tallo y crecen de forma horizontal con respecto al suelo. Sus entrenudos, dispuestos a lo largo del estolón, producen raíces adventicias. Gracias a ello, una vez enraizados y separados de la planta madre, darán lugar a nuevas plántulas. Llegado el momento, podremos aprovechar el estolón para plantar fresas en otro lugar de nuestro huerto o para compartirlo con otra persona. Para ello, enraizaremos el estolón en una pequeña maceta o envase. En ocasiones, este estolón puede aparecer desenterrado, movido por fuertes vientos o incluso por la acción de algún animal. Os vamos a mostrar un truco muy sencillo para evitarlo, y así tendréis la seguridad de que vuestro estolón enraiza perfectamente y sin contratiempos. Se trata de reciclar un clip de tamaño mediano. Con la ayuda de unos alicates cortaremos la parte superior del clip. Una vez cortado, lo tendremos separado en dos trozos, que nos servirán como anclaje del estolón al sustrato e impedirá que se desentierre. También podemos emplear una pequeña ramita de forma similar al clip. Tras humedecer bien el sustrato de la maceta en la que queremos plantar nuestro estolón, con mucho cuidado para no dañar las tiernas raíces, fijaremos el clip en la base del estolón y suavemente lo colocaremos en el interior de nuestra maceta, presionando hacia abajo para que quede bien sujeto a la tierra. Entonces tendremos la seguridad de que no se moverá con el viento. Aplicaremos riegos regulares para mantener la humedad y que el sustrato no se seque. De esta forma tan sencilla, en poco tiempo comenzará a desarrollar su propio sistema de raíces y aparecerán hojas nuevas. Entonces será el momento de separarlo de la planta madre. Ya tenemos nuestra nueva plántula de fresa, lista para llevarla a otra zona de nuestro huerto o para dársela a otra persona. Hemos de tener en cuenta que no todas las variedades de fresa desarrollan estolones. En ese caso tendremos que reproducirlas mediante semillas. Sin embargo, otras desarrollan multitud de brotes, incluso a temprana edad. En ocasiones, la reproducción por estolones puede dar lugar a gran cantidad de ramas rastreras y, por tanto, de nuevas plántulas. La contemplación de tan prolífico proceso nos resulta apasionante.